Buenos días, tengan todos. Vamos a abrir la Escritura. Quiero invitarle para que veamos un pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 7. El Evangelio de Juan en el capítulo 7. Vamos a leer lo que dice el versículo 37 al versículo 39, por favor. Todos son bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y también le agradecemos a Dios que está con nosotros y que nos da oportunidad de abrir la Escritura. Vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 7, verso 37. Dice aquí la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quisiera que viéramos lo que dice el verso 37 nuevamente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el verso 38 al final: de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a hacer una oración. Quisiera invitarle a que cerremos nuestros ojos, podamos orar, pedirle a Dios la ayuda. Señor, te agradecemos, Señor. Gracias porque estás entre nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu favor. Gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu que es santo, Señor, y que tu Espíritu está entre nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje de este día, Señor. Quisiéramos pedirte, Señor, que hoy esos ríos puedan venir sobre nosotros. Que el río de tu Espíritu, que el río del Espíritu Santo hoy pueda venir, Señor, a ayudarnos a entender y a recibir tu bendición. Nos queremos poner en tus manos y te agradecemos, Señor, porque estás entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que pudiéramos nosotros comprender este pasaje y para ello quiero explicarle un poco. Dice aquí el contexto de esta cita que leímos es un contexto donde Jesús está en una fiesta. Los judíos tenían 3 fiestas que eran importantes, que tuvieran que presentarse en Jerusalén para participar en esas fiestas. Y por lo menos en una ocasión al año tenían que presentarse en estas festividades. Esta fiesta que está celebrándose en el tiempo en que Jesús habló estas palabras se conocía como la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una celebración donde se construían unas especies de tiendas de campaña, pero no pensemos ahora en las tiendas de campaña esas con las que los jóvenes se van a acampar al bosque, a una montaña o ahí a lo mejor a un balneario o algo por el estilo. No, eran tiendas que eran levantadas con ramas, eran troncos que se levantaban y se cubrían con ramas, y eso era un tabernáculo para ellos.
Esa festividad tenía relación con el que el pueblo de Israel estuviese presente pensando cómo Dios lo trajo durante 40 años en el desierto, y en el desierto estuvieron morando en tiendas, en el desierto estuvieron morando en esas cabañas, en esos tabernáculos. Entonces esa festividad servía para el pueblo de Israel para recordar cómo Dios los había estado trayendo en el desierto durante 40 años. Estuvieron yendo de un lugar a otro, pero ahora que estaban ya en Jerusalén, en Israel, entonces celebraban esta fiesta, salían de sus casas y se iban a habitar durante 7 días aproximadamente. Eran 7 días que estaban en esas tiendas para recordar lo que ellos vivieron o lo que habían vivido sus antepasados. Sus padres habían vivido en el desierto, peregrinando y estando en el desierto durante 40 años. Entonces tenía una importancia esa celebración, era recordar lo que Dios había hecho con este pueblo en el desierto. Ahora, ¿pero qué más? Además de que eran las tiendas, además de que la gente estaba en las tiendas, eso les llevaba a recordar que Dios había ayudado al pueblo durante esos 40 años. Y esos 40 años que habían visto la mano de Dios, entonces al estar ellos en los tabernáculos, pues les ayudaba a recordar también eso, la provisión de parte de Dios para ese pueblo. Entonces, en esta festividad, además de las tiendas, llegaba a un momento particular, toda la gente al final, casi al final de la fiesta. Por eso dice aquí el verso 37, el último y gran día de la fiesta. Imagínense, o sea, era el día con el cual iban a cerrar la festividad, y era un día donde estaban contentos, alegres. Durante estos 7 días ellos estaban contentos viendo la provisión de Dios, viendo el sustento de Dios, recordando esas cosas que Dios había hecho, maravillas en el desierto, sacándoles agua de la peña, esas aguas amargas, convirtiéndolas en aguas dulces, y así otro tipo de cosas, como Dios envió el maná, cómo Dios ponía una nube sobre ellos para que el sol no los quemara, o cómo ponía una columna de fuego en el desierto para que el frío no los atormentara, no los afligiera y alumbrara precisamente en su entorno. Entonces todo eso veían, pero el último día era un día especial, porque normalmente en la fiesta esta de los tabernáculos, toda la gente se acercaba al templo, y en el templo, al entrar al templo, había varias gradas, varias escaleras. En esas escaleras entonces colocaban unas tinas muy grandes de agua, y de repente en el último día de la fiesta lo que se hacía era voltear todas esas tinas, y el agua empezaba a bajar escalón, escalón, escalón y escalón. Y entonces las personas hasta el final venía precisamente hacia ellas el agua. Y eso, ¿sabe qué significaba? ¿Qué representaba? Que así iba a correr la bendición de parte de Dios para todas las personas que estaban ahí. Es decir, era como que un anuncio de la bendición que Dios iba a traer sobre ellos. Ahora, yo creo que esto tiene que tener algo de suma importancia. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor nosotros, en lugares donde hay mucha agua, pues la gente a lo mejor lo que ya no quiere es agua, ¿verdad? Ya no quiere tanta agua. Cuando llueve demasiado, pues ya no queremos que llueva tanto. Pero hablar de esta festividad en Israel era algo vital, porque el agua es de suma importancia también en ese lugar. El agua es de suma importancia en medio de un desierto, en medio de sequedad, en medio de un lugar árido, en medio de un lugar donde hay mucha sequedad, mucho calor, donde hay un sol muy fuerte. ¿Cómo se requiere el agua? Y el agua no solamente era importante para ellos. Entonces, imagínense, este día de la fiesta, dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Ahora, le decía, ese día culminante de la fiesta, había mucha expectación en las personas. Había mucha expectación para cerrar la festividad.
Entonces estaban esperando el momento en que eran vertidas esas tinajas de agua y la gente entonces estuviese tomando eso como un anuncio, como pronunciar una bendición a su vida, como el cumplimiento, que así se cumplirá la bendición en su vida, y vendría y entonces llegaría a ellos y correría esa bendición en sus vidas, y entonces obviamente ellos esperaban que eso fuese real. Ahora, esa expectación es buena. Los judíos tenían una expectación muy importante en esa festividad, y así terminaban la festividad, anhelando esa bendición. Pero mire, la verdad es que Jesús, cuando Él ve que la gente está llevando a cabo todo ese rito, todo ese ritual, entonces Jesús es cuando Él se pone en pie. Él se pone en pie. ¿Sabe por qué? Porque había de alguna forma... había un error, había una confusión, o había una falta en las personas de considerar, de ver el propósito de esos rituales. O sea, esos rituales solamente eran figura, una sombra, una ilustración, una representación de lo que realmente Cristo venía a hacer. Ahora, Jesús ya estaba ahí. Jesús ya estaba ahí presente. Jesús ya estaba en medio de ellos. Jesús ya estaba ahí en ese lugar. Y ahora podía cumplirse en un sentido espiritual lo que representaban todos estos rituales, todas estas actividades, toda esa ceremonia, toda esa festividad iba a tener un cumplimiento en Cristo. Ahora ya estaba ahí Cristo y podía cumplirse ese ritual, pero la gente no estaba entendiendo por qué estaba ahí Jesús. La gente estaba todavía insatisfecha. La gente, algunos no creían en Él. La gente dudaba de Cristo. No veían realmente el propósito por el que Jesús había llegado a ese lugar. ¿Por qué Jesús había venido a este lugar y habla tantas cosas? ¿Por qué hemos visto esas maravillas en Jesús? ¿Por qué hemos visto todas estas cosas en Cristo? La gente no se percataba, no se daba cuenta de todo eso. Ahora, la verdad es que esto era necesario que Jesús hiciera en ese momento. Dice, se pone de pie y entonces alza su voz. Alza su voz. Imagínate en el instante en que esas aguas están cayendo y corriendo por las gradas y la gente está mirando y observando cómo esa agua corre. En ese momento Jesús se pone en pie y alza su voz y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La verdad es que eso es lo que Jesús quería hacer. A eso vino Jesús, a saciar la sed espiritual, a traer una saciedad en el alma de aquella persona que se ha sentido así. Ahora, Jesús vino con ese propósito, saciar nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual muchas veces nosotros no la hemos buscado suplir o saciar. O a veces pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas de esta tierra, de este mundo, para saciar nuestra sed espiritual. Por ejemplo, hay personas que quieren saciar su necesidad espiritual de muchas maneras. Algunos piensan que saciar su vida espiritual es alcanzando sus propios éxitos, logrando sus metas, planteándose ciertas metas en su vida y anhelando que esos propósitos se cumplan en su vida. Y la verdad es que muchas personas, aun cuando logran sus éxitos, no es saciada su necesidad espiritual. No es saciada el alma. No es saciado la sed espiritual que tiene el hombre. Esa sed espiritual solamente es saciada con Cristo. Jesús seguramente ese día veía a la gente llena de muchas celebraciones, con mucho ambiente así a lo mejor de alegría, de gusto. Era el último día de la fiesta, pero en su interior veía más bien a esas personas, veía sus rostros y decía, estas personas están muy solas, están muy vacías, están muy secas espiritualmente. Con todo y este ritual que se ha llevado a cabo, su vida espiritual
espiritual realmente está mal. Se sienten muy mal por dentro. No hay realmente satisfacción, no hay paz, no hay amor, no hay tranquilidad. Y mira, seguramente eso es lo mismo que la gente ha vivido en estos días. Estas semanas que terminaron, precisamente toda una serie de festividades, de eventos, de celebraciones, de muchas cosas que la gente se propone realizar, llevar a cabo, pero el hombre busca a través de todas esas cosas satisfacer una necesidad espiritual. Y esa necesidad espiritual no ha sido satisfecha. ¿Cuántas veces Jesús estará viendo o estuvo viendo en estos días la sed espiritual que las personas tenían? Y aquella persona pensaba que su sed espiritual iba a ser saciada en el baile. Aquella otra persona pensaba que su necesidad espiritual iba a ser saciada a lo mejor estando en la fiesta, o comprándose la ropa nueva, o luciendo estas prendas, o cambiando la sala, o comprándose una pantalla, o a lo mejor yéndose a viajar, yéndose a pasear, o quizás haciendo ciertas actividades. Y la gente trata de muchas maneras queriendo llenar esa situación en su vida espiritual, pero su vida espiritual no es saciada, no es llenada, no se llena la vida espiritual con todas esas cosas. Jesús veía esos rostros de las personas guardando ciertos rituales, algunos de ellos con la expectativa quizás de regresar a sus casas, a su trabajo, a su labranza, a sus negocios, a sus actividades, diciendo: ya quiero irme para poder hacer todas las cosas y ser feliz en mi trabajo, en mi negocio, haciendo estas cosas. Y veía Jesús los rostros de muchas personas que estaban solos, estaban vacíos, estaban insatisfechos, no había paz. Seguramente veía matrimonios que estaban mal. Veía hombres que a lo mejor, a pesar de trabajar mucho tiempo en sus labores, en sus actividades, se sentían solos, se sentían vacíos. Se sentían que no podían realmente disfrutar lo que tenían. Si tenían hijos, si tenía una esposa, si tenía a lo mejor sus bienes materiales, no podía disfrutar nada de esas cosas. Jesús veía ese día a muchas personas insatisfechas espiritualmente. Su alma no estaba saciada, su alma no estaba llena. O sea que no se necesitaba, o que no era realmente el dinero lo que traía la satisfacción en las personas. Muchas de esas personas traían sus ofrendas, sus diezmos esos días, y ponían ahí muchas de las cosas delante de Dios, pero eso no saciaba su vida, ni traer dinero, ni presentar sus sacrificios, ni guardar ciertos rituales, ni tener ciertas celebraciones, ni tener un poco de alegría. Su vida no estaba siendo satisfecha. Yo pregunto si estos días, estas semanas, después de estas semanas, después de estos días donde ha habido tanta celebración aquí en México y en muchos otros lugares, celebraciones y muchas reuniones y muchas festividades y muchas actividades que se hacen, ¿la gente realmente está satisfecha espiritualmente? ¿Hay más satisfacción espiritual en las personas? ¿Las personas son más llenas de amor, más llenas de compasión, más llenas de amor en las cosas de la familia, hacia los hijos o en el mismo matrimonio? ¿Acaso se ve más eso? Seguramente pasan estas fiestas y la gente siente tristeza. Hay melancolía en sus vidas. Hay preocupaciones, hay angustias, hay temores. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y el dinero, y están pensando si este año va a ser difícil, va a haber una crisis, o si este año va a ser un año mejor, o que si va a subir esto, va a subir aquello, y muchas de las cosas que a lo mejor humanamente pueden preocupar. Entonces todas esas cosas agobian, embargan y entristecen, y están generando en su vida todavía que esa necesidad espiritual se haga más palpable, más real, porque no hay paz, porque no hay confianza, porque no hay amor. Y yo quiero decirte que realmente cuando Jesús habla estas cosas, está haciendo una invitación para nosotros, y eso es a lo que yo quiero llegar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Esta es la invitación que Jesús nos hace. Amado amigo, este tiempo es un tiempo donde debemos de escuchar esta invitación. Si alguno tiene sed, si tú tienes sed, si tú reconoces tu necesidad de Dios, si tú reconoces tu necesidad que tienes que buscar satisfacer tu alma, tu espíritu, alimentarlo, tener un encuentro con Dios, porque es la única manera de satisfacer esa sed espiritual. Este es el día en el que Dios nos ha permitido estar aquí reunidos para que nosotros comprendamos esta necesidad y también para que busquemos saciar esa necesidad. Bueno, ¿por qué Jesús habla de esta necesidad? Primero, es una necesidad que tenemos todos los hombres. Todos los hombres tenemos una sed espiritual. Todos los hombres, y no me refiero específicamente a los varones, estoy hablando de manera general. Tanto hombres como mujeres, jóvenes, ancianos, todos tenemos una sed espiritual. Los niños tienen una sed espiritual. Los jóvenes tienen una sed espiritual. El esposo, la esposa tiene una sed espiritual. Todos tenemos esta necesidad. Es algo que está adherido, es algo que está ahí siendo parte de nuestra misma condición como seres humanos. Tenemos esa necesidad espiritual. Esto es lo que da por hecho Cristo. El problema es si lo reconoce la persona. Por eso la invitación incluye si alguno tiene sed. Y la traducción podría ser si alguno reconoce la sed. Alguno reconoce la sed. Porque mira, la sed espiritual todos la tenemos. Todos tenemos una necesidad espiritual. El problema es si la reconoce. Y es un tiempo donde el hombre necesita reconocer su necesidad espiritual, su sed espiritual. Quiero decirte, seguramente Dios te ha estado hablando, Dios te ha traído. Aquí entre ustedes, aquí entre nosotros, pues hay personas que reconocemos nuestra sed espiritual. Algunos otros no sabían que existía esto o que era necesario buscar a Dios para saciar nuestra alma y nuestra sed espiritual, nuestro espíritu. Bueno, esa es una necesidad que tenemos todos. Pero Jesús nos dice, si alguno reconoce esa sed, tiene necesidad de saciar su sed espiritual, entonces Jesús nos invita, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Jesús nos hace esta invitación el día de hoy, amado amigo. Jesús quiere saciar nuestra sed espiritual. Ahora, no es el único momento en donde Jesús hablaba estas cosas. No es el único pasaje donde Jesús nos invitaba a saciar nuestra sed. Por ejemplo, aquí lo vemos de una manera general. Dice, alzó la voz, ¿verdad? Y seguramente había muchas personas ahí, y el que quería escuchar ese llamado y atender a ese llamado, entonces Jesús estaba dispuesto a bendecirlo y a cumplir lo que él estaba anunciando. Pero hubo otro evento atrás, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, también habla con una mujer y lo habla de manera directa. Ya de manera personal le habla de la misma necesidad espiritual. Una mujer conocida como la mujer samaritana. Esa mujer dice que fue al pozo a sacar agua. Jesús estaba ahí y entonces Jesús le pide de beber. Esta mujer le dice, oye, tú siendo judío, ¿cómo me pides a mí que te dé de beber? Y Jesús le dice, si tú supieras quién habla contigo, si tú le pidieras a él agua, él te daría agua viva. Entonces está hablando de lo mismo, saciar una necesidad espiritual, llenar nuestra sed espiritual. Y cuando Jesús está hablando de el agua, aquí del agua, era algo que estaba formando parte del ritual de la fiesta de los tabernáculos, pero el agua tiene un propósito aquí en la Escritura, tiene un mensaje o hay un simbolismo en el agua, se refiere al Espíritu Santo. Y eso es lo que dice la Escritura. Esto lo dijo del Espíritu que habría de recibir los que creyesen en Él. Vamos a ver Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir
que habían de recibir los que creyesen en Él. El Espíritu lo iban a recibir, ¿quiénes? Los que creyesen. Entonces está hablando de que esa sed espiritual iba a ser saciada, iba a ser satisfecha a través de la venida del Espíritu. Esto es lo que Jesús está diciendo. Cuando habló con la mujer samaritana, es lo mismo que trataba de anunciarle a esa mujer. Si tú le pidieras a Él agua, Él te daría agua viva, para que ya no vuelvas a tener sed jamás. Y se refería a que ya no tuviera sed de las cosas de este mundo, que ya no anhelara estar probando las cosas de este mundo, intentando, engañándose a sí misma, tratando de querer decir, bueno, pues si hago esto, entonces me voy a sentir una mujer muy realizada. Ay, si vivo de esta manera, si yo trato a mi esposo como lo trata mi amiga, mi comadre, mi vecina, entonces yo voy a ser una mujer más libre. O sea, no, el hombre trata de querer llenar su vida espiritual haciendo cosas de este mundo y buscando las cosas de este mundo. Pero esas cosas, dice, nos vuelven a producir una sed espiritual. No se sacia. Entonces solamente es a través del Espíritu que la vida de una persona es saciada. Y yo quiero hablarte precisamente de esto, que el Espíritu, Cristo ha enviado el Espíritu en este tiempo. Y el Espíritu es muy importante para nuestra búsqueda de Dios. Es necesario el Espíritu en nosotros. Quiero decirte algunas cosas, 4 cosas importantes que hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos satisfacer nuestra vida espiritual, llenar nuestra vida espiritual, nuestra sed, nuestra alma, nuestro espíritu sean satisfechos. Y es precisamente 4 cosas que hace el Espíritu Santo en una persona. Quiero hablarte de 4 cosas. Primero te las enumero y después vamos viendo una por una. El Espíritu Santo lo que hace es dar testimonio. Ahorita vamos a ver esto. Lo que hace el Espíritu Santo es guiar. La segunda. Lo tercero que hace el Espíritu Santo es enseñarnos. Y lo cuarto es ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios. 4 cosas que hace el Espíritu Santo. Primero, da testimonio. Segundo, guía nuestra vida. Tercero, enseña. Y cuarto, nos ayuda a tener una vida que agrada a Dios. Ahora, estas cosas son realmente importantes. ¿Sabes por qué? Necesitamos que el Espíritu nos ayude en estas 4 cosas. Él las hace, Él las puede producir, Él puede llevar a cabo estas cosas. Él está entre nosotros, el Espíritu Santo está entre nosotros y ha venido entre nosotros para que nosotros podamos tener y recibir la ayuda de Él para estas 4 cosas, además de muchas otras cosas más, pero estas básicamente nos ayudan precisamente a poder tener una saciedad espiritual en nosotros. Ahorita vamos a entender algunas cosas. Vamos a ver un texto que está aquí en el Evangelio de Juan capítulo 14, por favor. Juan 14, vamos a leer el verso 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice aquí la Escritura. Vamos a ver también el verso, quiero invitarles a que veamos el verso 5 del capítulo 16. Capítulo 16, verso 5. Juan 16, verso 5 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, en estos dos pasajes que leímos, Jesús está hablando con los discípulos y hace referencia a que Él enviaría al Espíritu Santo. Aquí le llama el Consolador. Es una frase, es un título que se le da al Espíritu Santo. El nombre que nosotros conocemos, como en este caso la persona del Espíritu, es precisamente el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra cómo Dios se ha manifestado al hombre y se ha manifestado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son tres personas a través de las cuales Dios se ha manifestado al hombre. Se ha manifestado a la humanidad a través de tres personas. Y es un solo Dios, Él es un solo Dios, no son tres dioses, es un único Dios, es un solo Dios que se ha mostrado a través de estas personas. Ahora, lo que Jesús dice aquí, que cuando Él estaba ahí con los discípulos, Él estaba con ellos, les enseñaba, les instruía, les mostraba al Padre, hablaba de las cosas espirituales, veían el poder y la gracia, pero llegaría el momento donde Él se iba a ir. Él se iba a ir, iba a partir, y entonces Jesús, cuando se fuera, ¿qué harían los discípulos? ¿Quién se quedaría con ellos? ¿Quién sería su instructor? ¿Quién sería el maestro? ¿Quién sería su guía? ¿Quién sería su protector, su consolador? ¿Quién sería el que les dirigiría? ¿Quién sería aquella persona que estaría atendiendo, ayudando, dirigiendo sus vidas? Y es precisamente cuando Jesús presenta al Espíritu Santo a los discípulos. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, va a estar con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo. Y lo que leíamos ahí en Juan 16, en el verso 7, cuando Jesús les refiere: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Imagínense esa frase. Es una frase que de alguna forma es, yo creo que muy, ¿cómo, Jesús? O sea, ¿cómo? Yo me siento triste, seguramente, y ahí los discípulos estaban tristes, Él mismo lo reconoce. Estaban tristes porque Él les dice: yo ya me voy a ir. Pero cuando les dice: les conviene que yo me vaya, parecía algo contradictorio para los discípulos. ¿Cómo dice que es mejor que Él se vaya? Lo vamos a extrañar. Él nos enseñaba, Él nos instruía. Cuando estábamos en la mar, ahí en la tempestad, Él nos libró de esa tormenta. Él nos sacó de ahí. Él nos enseñó el camino de Dios, nos mostró la verdad de Dios. Él nos mostró las maravillas de Dios. Él nos mostró el amor de Dios. Él nos mostró la compasión. Él nos mostró la gracia. Él nos mostró la misericordia de Dios. ¿Cómo dice Él que nos conviene que se vaya? Y bueno, Jesús decía eso porque vendría precisamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué acontece? Si usted ha leído los evangelios, dice: Jesús fue a la cruz, fue llevado a la cruz, fue condenado a la muerte, fue llevado a esa sentencia de muerte en su vida, y después de la muerte, Jesús dice, fue sepultado, resucita al tercer día, se levanta y está durante 40 días dando testimonio de su resurrección. Los discípulos, todos los apóstoles, vieron a Jesús resucitado. Los 120 que después se juntaron vieron a Jesús resucitado. Tuvieron testimonio de la resurrección de Jesús. Jesús se despide de los discípulos y la Biblia nos habla en los evangelios de la ascensión, o sea, el regreso de Cristo a los cielos. Cuando ellos estaban ahí en el monte, dice que estaban en el monte, Jesús estaba con ellos y de repente Jesús les da una encomienda de que prediquen el evangelio, y entonces cuando termina Jesús esa encomienda, viene una nube, Jesús se levanta hacia los cielos, viene una nube que los esconde de su mirada, y de ahí ya no volvieron a ver más a Jesús. Los discípulos estuvieron viendo a Jesús. Lo vieron así, lo miraron, lo pudieron conocer, escuchar, lo miraron. Ya de ahí en adelante ya no miraron a Jesús.
Y dice la Escritura en el libro de Hechos capítulo 1, que después vino el Espíritu Santo sobre ellos. En el capítulo 2 es donde nos hace referencia que estaban ellos reunidos, 120 discípulos, en el aposento alto, y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces eso quiere decir que unas semanas después de que Jesús había regresado a los cielos, unas cuantas semanas después de que Jesús regresó a los cielos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y a partir de que ese evento se relata, vamos a verlo aquí en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, este es el registro que tiene aquí la Escritura, o el registro que nos da la palabra de cuando vino el Espíritu Santo por primera ocasión de manera colectiva sobre la iglesia, de manera palpable sobre la iglesia de Cristo. Y dice que al terminar ese día, el día de Pentecostés, o cuando vino el día de Pentecostés, que era la última, la celebración de Pentecostés terminaba en ese día, en el día 50, tenían una convocación, una reunión, y ese día vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Bueno, aquí nos dice que vino y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y a partir de ese momento el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Desde ese evento hasta esta fecha, ahora el Espíritu Santo está entre nosotros. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Si yo no me fuere, no vendrá el Consolador. Jesús se fue, pero ahora el Espíritu Santo es el que está entre nosotros. El Espíritu Santo no lo vemos. Al Espíritu Santo no lo podemos tocar así, palpar con estas manos, decir, se siente suavecito, o decir, es calientito, este tipo de cosas. No, pero el Espíritu Santo se percibe en el alma, se percibe en una vida, o sea, el Espíritu Santo lo podemos percibir. Y el Espíritu Santo se percibe con sentidos espirituales, se percibe con el corazón, se percibe con el espíritu, se percibe con el alma. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, y a partir de ese tiempo el Espíritu Santo está entre nosotros. Ahora, estas son las labores que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué fue enviado? Fue enviado para ser testigo, para dar testimonio. Él vino a darnos testimonio de Cristo. Él vino a dar testimonio de nuestra vida. Y eso es lo que quiero decirte precisamente. El Espíritu Santo vino a dar testimonio a nuestra vida. Ese es lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da testimonio de Dios y también nos da testimonio de nuestra propia vida. Quiero invitarte para que veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 8. El primer testimonio que hace el Espíritu Santo con nosotros es hacernos entender nuestra condición espiritual. Juan 16, versículo 8. Dice aquí: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo hace esta labor. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en una vida, en una persona
que reconoce su necesidad de Dios, que empieza a acercarse a Dios, o que de alguna forma es invitado a escuchar el Evangelio, o que hay un cristiano que transmite la palabra de Dios en su vida, el Espíritu Santo hace una labor, hace una obra, y es convencer al hombre. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Esa parte es dar testimonio, o sea, testificarle al hombre de su necesidad, hacerle entender que él está vacío, hacerle entender al hombre que él está en el pecado, que tiene necesidad espiritual, que su matrimonio se está destruyendo. Porque mira, hay gente en este tiempo que a pesar de que ve que su matrimonio se está destruyendo, no clama, no pide, no invoca, no busca la ayuda. A pesar de que ve que sus hijos están mal, o que su propia vida está sintiéndose él mal, que no se encuentra en dirección. Mira, cuán difícil es un estado espiritual así, donde la gente ve que su casa se está desmoronando y no busca la ayuda de Dios, y no se humilla y no se arrodilla y no busca a Dios en su vida. ¿Y cuántas personas vemos que están así? Al contrario, más que acercarse a Dios, se enojan en contra de Dios, o otros más se hunden más en la maldad. Se ensucian más en el pecado, se meten en cosas más terribles, no le ponen un alto a su vida, a pesar de que ven que lo que ha estado pasando en su vida es a causa de sus propios pecados. Y entonces se van hundiendo más. El Espíritu Santo entonces lo que hace es convencer. El Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida. Y sabes, el Espíritu nos convence y nos hace entender: estás mal. Mira cómo esposo has fallado, mira cómo has traicionado a tu esposa, mira cómo has sido como joven, mira cómo has sido como esposa, cómo eres como una persona en esta tierra, cuánto daño has hecho a tus padres, cuánto mal has hecho a tu semejante. Y el Espíritu Santo a veces, mira, nos ayuda a recordar cosas que hasta se nos habían olvidado. El Espíritu Santo convence nuestra vida, y ese es el primer testimonio que da el Espíritu: hacernos ver cómo estamos. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué sería? Imagínate, ¿qué sería de esa persona que va al médico, y el médico, después de ver los estudios, de revisar los análisis, los estudios clínicos que le hicieron, que le mandó a hacer, de ver la sintomatología, de ver los signos en su vida, y le diga el médico al paciente: ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad muy grave, necesita atenderse de urgencia. Hay todavía tiempo, pero usted necesita actuar el día de hoy. Tiene que empezar a actuar el día de hoy. Que aquella persona diga: no le creo. No le creo. Así a veces actúa el hombre con Dios. El Espíritu Santo está tratando su vida, el Espíritu Santo le hace entender cosas en su vida, y a veces hay personas que no le creen al Espíritu Santo. Hay veces que no le crees de tu necesidad. Hay veces que no le das cavidad y peso a esas palabras que el Espíritu ha estado poniendo en tu vida, y que te hace recordar tu estado espiritual y te dice: necesitas a Dios, tienes que cambiar, tienes que tomar una decisión. Es cierto, quizás no eres un hombre tan malo, tan engañoso, tan terrible, pero tú necesitas buscar a Dios, porque por esta causa, por esta falta, por este pecado, por esta vida que tú has llevado, tú te puedes perder eternamente. Y a veces hay personas que no atienden a esa voz del Espíritu. El Espíritu busca traer una convicción en nuestra vida, y es lo primero que da el Espíritu Santo, un testimonio de cómo está tu vida. Entonces Él es testigo, nos da testimonio de nosotros, de cómo estamos. Pero no solamente eso. Cuando el Espíritu Santo produce una convicción en nosotros, nos convence del pecado, ¿sabes para qué es? ¿Cuál es el propósito de la convicción que hace el Espíritu Santo? La convicción que hace el Espíritu Santo en una persona, el propósito es que esa persona se arrepienta, venga a los pies de Cristo, entregue su vida a Jesús, mire el sacrificio de Jesús, observe el amor que Cristo ha tenido por él en la cruz, dando su vida para rescatar la tuya, dando él la vida para perdonar tus pecados, derramando él su sangre para que tú seas justificado, entregando él su vida, su vida para que tú puedas ser librado de la condenación. El Espíritu Santo nos da testimonio de cómo estamos, para que veamos en quién podemos encontrar la solución. ¿Y sabes quién es? Es Cristo Jesús en quien podemos encontrar esa solución.
Si en tu vida ha habido pecados, si tú te encuentras como un hombre que has pecado y que has ofendido a Dios, mira, no quieras justificarte por tus hechos, por tus obras. No quieras pensar que cambiando un poquito ya vas a ganarte el cielo. Dios necesita perdonar tus pecados y el Espíritu Santo entonces se convierte en un testigo, el testigo del amor de Dios para nosotros. Él da testimonio que en la cruz Jesús murió para perdonar tus pecados. El Espíritu Santo da testimonio de que Cristo estuvo en ese madero colgado para que tus pecados pudieran ser perdonados. Todo el castigo que tú merecías lo llevó Jesús, y de eso da testimonio el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace entender que los que merecíamos estar colgados en esa cruz éramos tú y yo. Pero el amor de Cristo nos ha llevado, el Espíritu Santo nos ayuda a entender que el amor de Cristo fue mayor, queriéndose Él poner en ese lugar para que tú y yo no fuéramos castigados, para que tú y yo fuéramos perdonados, para que tú y yo fuéramos precisamente salvados. Y el Espíritu Santo revela eso. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra condición, nos da testimonio de lo que ha hecho Cristo en la cruz por nosotros, y el Espíritu nos convence, ¿para qué? Para que nos rindamos a Jesús, para que entreguemos nuestra vida a Cristo, para que ya no pase más el tiempo en nuestra vida de seguir así viviendo para nosotros, viviendo según este mundo, según las cosas de esta tierra, viviendo agradar nuestra carne, queriendo vivir conforme vivieron nuestros padres, queriendo vivir y tener una vida que agrada al mundo, ya no más, sino que ahora vivamos conforme Dios nos habla en su palabra. Entonces el Espíritu se convierte en un testigo, y es un testigo. ¿Sabes? El Espíritu Santo estuvo caminando con Cristo, estuvo con Cristo. El Espíritu estuvo en el día de la muerte de Cristo. El Espíritu estuvo en el cielo cuando Cristo fue recibido en gloria. El Espíritu Santo fue derramado en esta tierra para que ahora tú y yo podamos comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces el Espíritu es un testigo. Y dice aquí, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence de pecado, justicia y juicio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona ha sido ayudada por el Espíritu Santo, llega a un punto donde si esa persona fue sensible, entrega su vida a Jesús, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, entonces el Espíritu ahora sigue dando testimonio. ¿De qué manera? Mira, da un testimonio muy importante para los creyentes o para esos cristianos que han surgido, esos nuevos cristianos, ese nuevo creyente, esa nueva persona que ha renacido para una nueva esperanza, y da este testimonio. Vamos a verlo aquí en Romanos capítulo 8, verso 16. Si esa persona se arrepintió y miró a Jesús en la cruz, entonces el Espíritu le llevará a entender esto que dice aquí Romanos capítulo 8. El versículo 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces mira, aquí lo importante es que el Espíritu actúe en esta forma y de esta manera en tu vida, convenciéndote, dándote testimonio de cómo está tu vida, dándote testimonio del amor de Cristo. Que veas que a través de Cristo tus pecados pueden ser perdonados, y son perdonados cuando tú te arrepientes y vienes a los pies de Jesús. Eso es parte de lo que necesitamos comprender. Pero además, cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu vida, si tú te has arrepentido, tú le has pedido perdón a Cristo por tus pecados de todo tu corazón, ¿qué es lo que produce el Espíritu? ¿Qué otro testimonio da? Da un testimonio cuando tú ya has sido recibido por Dios como un hijo de Él. Ya no eres un enemigo de Dios, ahora eres un hijo de Dios.
Ya no eres una persona que estás desechada de la gracia, de la presencia y de la ayuda de Dios en tu vida, sino que ahora eres un hijo de Dios. Ahora, este testimonio es seguramente algo muy importante. Yo te quiero preguntar, ¿tú has recibido este testimonio? ¿El Espíritu te ha dado testimonio de que tú eres un hijo de Dios? Quiero decirte algo, si el Espíritu Santo no te ha dado testimonio, necesitas pedirle a Dios ayuda en tu vida, clamarle a Dios y buscar la ayuda del Espíritu, que te ayude a conocer tu corazón, que te ayude a ver tu corazón. Cuán necesario es que limpies todo lo que hay en tu corazón, en tu vida, que limpies, que dejes que el Espíritu limpie todo lo que hay en tu corazón, porque es muy importante este testimonio. Y decirle eso a Dios, y abre tu corazón a Dios, y dile a Cristo, y dile al Espíritu Santo, tú conoces mi corazón, aquí está mi corazón. Si hay algo que todavía estorba, Señor, si hay algo que no me da garantía, certeza de que estoy bien delante de Dios, límpiame, Señor. Y yo creo que sería eso una oración muy importante. Que tú le des esa oración, que tú le hagas esta oración a Dios. Señor, no entiendo, todavía no recibo este testimonio. Ahora, ¿cómo se recibe? No es algo que tú escuches, no es un calorcito, no es en base a lo que tú sientes, no es en base a lo que a lo mejor tú has hecho y has cambiado. Es en base a lo que el Espíritu Santo puede ayudarte a comprender en tu corazón. Y el Espíritu Santo da testimonio de la verdad, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad hace comprender en tu corazón cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tus pecados te han sido perdonados, cuando tu vida es sincera y se ha entregado a Dios, cuando tú estás anhelante de hacer la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo ha producido en ti sentido de gratitud, entonces quieres vivir una vida que agrada a Dios. Y el Espíritu da un testimonio a tu vida de que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Entonces Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo quiero decirte algo, a veces esto es un poco difícil para algunas personas o complicado. Quiero decirte algo, si tú te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, lo que tú necesitas es creer a Dios. Si tú crees lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz, el Espíritu Santo podría hoy darte testimonio de que tú eres hijo de Dios. Pero si tú estás dudando, si tú estás vacilando, pero si en ti no hay fe, no hay confianza, no hay certeza del amor que Cristo ha manifestado por ti en la cruz, y tú ya te arrepentiste, si tú estás queriendo cambiar y has cambiado y has tomado decisiones en tu vida con Dios, pero todavía te sientes mal y no estás seguro si Dios te ha perdonado, quiero decirte algo, no bases tu arrepentimiento, no bases tu seguridad en lo que ya has hecho, en que te arrepentiste, en que has cambiado, en que eres ya una persona diferente. Mira, eso es muy bueno y ese es nuestro deber. Nuestro deber es arrepentirnos. Nuestro deber es empezar a hacer lo que es bueno. Pero el Espíritu Santo quiere manifestar y quiere revelarte a tu corazón que el perdón de tus pecados viene por el hecho de que Jesús dio su vida por ti. Jesús dio su vida por ti. Jesús pagó en la cruz por ti. Y eso es lo que necesitamos mirar. Ese es el testimonio que necesitamos nosotros mirar. Y el Espíritu viene a dar testimonio a nuestro espíritu que somos ahora hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, o una persona es hija de Dios, no porque se haya arrepentido solamente, no porque haya cambiado un poco, no porque haya venido a pedir perdón, no solamente por esos hechos. Una persona es hija de Dios porque esa persona ha comprendido que a través de haber hecho lo que Dios le pidió, arrepentirse, pedir perdón, entonces venir a la cruz, mira el amor de Cristo y el Espíritu le manifiesta. Por esto tú eres hijo de Dios, porque Cristo ha pagado tu deuda, porque Cristo ha perdonado tus pecados.
Este es el testimonio más importante que tenemos en la Escritura, el testimonio de lo que es Cristo y de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu alumbre nuestro entendimiento para comprender ese testimonio? Cuando esa persona ha entendido ese testimonio y lo ha creído, tiene la confianza y tiene la fe de que Cristo ha hecho esto por él, mira, entonces el Espíritu lo que hace es guiar la vida de ese creyente. Esa es la otra función que hace el Espíritu Santo, y es guiar nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 16, verso 13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, otra de las funciones que hace el Espíritu Santo es guiar. ¿Y qué es un guía? Imagínese, cuando usted llega a otro lugar que no conoce, necesita la ayuda de alguien que le dirija. A veces, por ejemplo, cuando se hace un viaje, a veces uno, si hace un viaje manejando, tiene el pendiente, oh, esta calle será de doble sentido, podré meterme aquí, no será sentido contrario. Y a veces cuando viene alguien y te dice, oye, no es por aquí, es por acá. Esas palabras cuánto ayudan, cuánto reconfortan, cuánto consuelan, cuánto alumbran, cuánto dan seguridad. Cuántas cosas podemos sentir con una persona que dirige y que guía, una persona que guía tu vida. Bueno, el Espíritu Santo es precisamente, el Espíritu quiere guiar tu vida. A veces como padre tú te puedes enfrentar a cosas, como joven, como un hombre mayor, a tu edad mayor. A veces, mira, el mundo te ve de una manera, el mundo ve a los ancianos, él ve a la gente anciana, y quizás el mundo los ve de una manera y dice, no, pues ya es una persona que ya no sirve, ya no va a ser útil, y cuántas cosas puede haber hasta con desprecio hacia los ancianos. Pero el Espíritu Santo guía nuestras vidas y nos dice precisamente hacia dónde nos quiere llevar. El Espíritu quiere guiar a todas las personas, quiere guiar a los matrimonios, quiere guiar a las familias, quiere guiar a los jóvenes en medio de una generación donde los jóvenes cada vez se corrompen más, donde los jóvenes están siguiendo a otros guías, están siguiendo al guía de la música, están siguiendo ahí a un guía que les guía precisamente al alcohol, a las drogas, a los placeres de este mundo, y los jóvenes están siendo guiados para muchas cosas de perdición, están siendo guiados en el camino ancho y espacioso, y no son guiados por el camino angosto. El Espíritu Santo quiere guiarnos en este mundo. El Espíritu, dice, nos guiará a toda la verdad. El Espíritu quiere dirigir nuestras vidas. El Espíritu quiere tomar tu vida y dirigirla. Mira, ¿cómo era tu vida antes? Tu vida antes de Cristo seguramente estabas en el alcohol. Bueno, pues ahora el Espíritu Santo te quiere guiar para que dirijas tu vida por un camino adecuado. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Eras una mujer recelosa, así resentida, enojona, llena de amargura? Cualquier cosa te lastimaba, te hería, te afectaba, te ponía así muy espinosa, muy a la defensiva, muy agresiva, muy pronta para hacer el mal a los demás, para destruir a tus propios hijos, para destruir a los que estaban a tu alrededor. Bueno, el Espíritu Santo te quiere guiar por una senda mejor. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Y mira, la verdad es que, por ejemplo, esta obra la veíamos de Dios en el desierto. En el desierto, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, Dios fue el guía Dios fue el guía de ese pueblo. Y Dios, inclusive cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, no se los llevó por el camino más corto a la tierra prometida.
Imagínate, no los llevó, no los dirigió hacia la tierra prometida porque Dios sabía que no estaba preparado ese pueblo. Decía Dios, bueno, si los llevo por este camino, nos encontramos con los filisteos y es un pueblo que no está preparado para la batalla. No sea que al ver a los filisteos, entonces regresen a Egipto. Regresen a Egipto. Y mira, Dios guió al pueblo por el desierto. Ahora, su propósito no era estar 40 años en el desierto, quiero decirte. Dios no quería que el pueblo hubiese estado 40 años. Él los iba a introducir a la tierra prometida, pero el pueblo, por lo que hicieron, se tardó más tiempo de lo que Dios había dispuesto para ellos. Pero con todo y las decisiones que haya tomado el pueblo, Dios siempre estuvo dirigiéndolos en el desierto. Se levantaba la nube y entonces el pueblo sabía que era el tiempo de partir de ese lugar y se iban hacia otro lugar. Y cuando la nube se asentaba en un lugar, entonces ponían las tiendas de campaña y ahí se congregaba el pueblo de Israel y ahí se quedaban y Dios les proveía y los bendecía. Imagínate cuán importante era la guía del Espíritu para el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hace un hombre en el desierto? A veces hay esos peligros. Cuando la gente no conoce el lugar, en el desierto la gente empieza solamente a dar puras vueltas. Puras vueltas, regresa al mismo lugar. Y eso es representativo de la vida que el hombre tiene aquí. Tu vida solamente ha dado vueltas. Si has estado en un desierto y no sabes ya qué camino tomar, bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu que quiere dirigir tu vida. Que sepas cuál es la dirección que necesitas en tu vida. Hace 8 días decíamos, bueno, debemos de tomar decisiones. Tú necesitas tomar decisiones, necesitas un buen guía. Necesitas un excelente guía en tu vida. Necesitas un perfecto guía en tu vida que hable el mismo lenguaje. Imagínate cuando la gente va a otra nación, a otro país y quiere visitar algunos lugares conocidos, buscan a alguien que hable su lengua, ¿no? Cuán importante es que alguien hable tu lengua y que sepa precisamente lo que tú quieres. Quiero decirte algo, el Espíritu Santo conoce todas las cosas de tu vida. Él puede hablar la misma lengua que tú, en el sentido de que Él entiende y conoce si tú has estado viviendo en un desierto, si te sientes vacío, si necesitas salvación, si necesitas el perdón, si te sientes angustiado como padre, si te sientes mal como esposa, si te sientes mal como madre, si te sientes mal como un anciano, el Espíritu Santo conoce y quiere dirigir tu vida. Él es el excelente guía. ¿Qué más? El Espíritu Santo nos enseña. Vamos a ver lo que dice Juan 14, verso 26, por favor. El Evangelio de Juan 14, el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos necesitados de ser enseñados, a veces ser enseñados a ser padres, ser enseñado a ser un ciudadano que pueda hacer las cosas lo mejor posible, ser enseñado a ser un buen trabajador en el oficio que tú tengas, en la profesión que tú tengas, ser un buen estudiante, ser una buena ama de casa, ser un buen padre, ser un esposo, ser una buena esposa, ser una persona que sea enseñada. ¿Quién nos enseña a ser padres? ¿Dónde están esas escuelas? ¿Dónde están esas escuelas que están enseñando a los matrimonios en este tiempo? La verdad es que no hay ese tipo de instituciones. A lo mejor habría muchas personas que quisieran matricularse en una escuela así. Pero mira, quiero decirte algo, lo que sí hay es un instructor y es el mejor instructor y maestro y es el Espíritu Santo. Él es el que puede enseñarnos. Ahora, estas características eran características que tenía Jesús. Jesús dirigió a sus 12 discípulos, dirigió a las multitudes, dirigía a las personas que estaban en angustia, en enfermedad, les decía cuál era la solución a su necesidad, les guiaba. Pero también Jesús enseñaba y enseñaba las palabras de Cristo, enseñaba la palabra de Dios, enseñaba la palabra de vida.
El Espíritu Santo también nos enseña a nosotros, y lo primero que quiere enseñarnos es la palabra de Dios. Que la palabra podamos nosotros comprenderla. ¿Comprenderla para qué? Para acumular conocimiento y ser a lo mejor unos eruditos, unos doctores en la ley, unos doctores en la Biblia, en ese tipo de cosas. No, el Espíritu Santo quiere enseñarnos de acuerdo a nuestra necesidad para que sea una bendición en nosotros, sea una bendición para tu familia y para que tú bendigas a otras personas, ayudes a otras personas. Así es que si Dios te ha mostrado algo, te ha enseñado cosas en tu vida, cuando has ido a la Escritura a leer la palabra, no te las guardes, no las atesores ahí en tu alacena, no las atesores ahí en tu libreta y en tu libreta de notas. Compárteselas a aquella persona que necesita oír también la palabra de Dios, enséñaselas. Y quiero decirte, el Espíritu Santo nos enseña las cosas de Cristo, nos enseña la palabra de Dios. Nos enseña precisamente como personas, cómo ser como padres, cómo ser como hijos, cómo ser como esposos. Y el Espíritu Santo es una de las labores que hace, es enseñarnos. Ahora, la verdad es que aquí en México y en todo el mundo tenemos mucha necesidad de ser enseñados. Existen grandes científicos y esos científicos a su vez tuvieron grandes maestros. Pero a veces es triste ver que esos grandes científicos, sus logros, quedan solamente en la medicina, quedan solamente quizás en alguna invención de algún no sé, descubrimiento físico, matemático o a lo mejor alguna otra área. Y su trascendencia queda solamente en letras, en papeles y en ese tipo de conocimientos, y no ha trascendido en su propia vida para ser mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hombre, para ser de ayuda a otras personas. Su trascendencia en lo que he descubierto y avanzado, a lo mejor ha ayudado a muchas personas, no hay que negarlo. A lo mejor hay medicamentos que han sido descubiertos por grandes hombres que han ayudado a muchas personas a ser sanadas, curadas. Pero el alma de aquella persona que ha descubierto eso no ha sido curada. El alma de esa persona que ha encontrado y ha hecho un grande descubrimiento no ha sido aliviada del dolor, de la tristeza, de la frustración, del enojo. No ha sido sanada. Entonces el Espíritu Santo quiere enseñarnos sobre lo más valioso, sobre la eternidad, sobre el camino a Dios, el camino a la vida, el camino eterno, el camino hacia la vida eterna. El Espíritu Santo nos quiere enseñar en eso. ¿Qué más? El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida que agrada a Dios, porque si tú has tomado decisiones con Dios, con el Espíritu Santo, tú te has entregado a Cristo, el Espíritu Santo entonces quiere ayudarnos a que tengamos una vida que agrada a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Gálatas capítulo 5, verso 24. Nos dice aquí la Escritura: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí está hablando de algo muy importante. El Espíritu Santo quiere llevarnos a que todo lo que no agrada a Dios sea, por decirlo así, puesto en la cruz, y como lo refiere aquí, sea crucificado ahí. Sean puestas en la cruz las pasiones y los deseos. Habla de esas pasiones y deseos que son pecaminosos. El contexto anterior a estos versículos, y si tú lees si tú lees ahí Gálatas 19, verso 19 del capítulo 5, está hablando de las obras de la carne. Se refiere a esas pasiones, se refiere a esos deseos. Todos esos deseos desbordados, desenfrenados que están en la vida de una persona necesitan ser crucificados, ser puestos en la cruz. ¿Y quién es el que ayuda a un cristiano, a un creyente, a que todas esas cosas estén ahí en la cruz? Es el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu dice, nos ayuda, dice, y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Vamos a ver otro texto de Romanos capítulo 8, por favor. El Espíritu Santo nos ayuda precisamente a llevar una vida que agrada a Dios. Dice, si usted pudiera leer este contexto de todo el capítulo 8, nos habla de una vida en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Ahí tiene un subtítulo, algunas Biblias lo tienen. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que habla aquí este texto es que existe una ley mayor. A veces el contexto es de que la gente queriendo hacer lo bueno siempre sucumbe, cae, fracasa, haciéndolo en sus propias fuerzas. Es la experiencia que maneja Romanos 7, una persona que quería hacer lo bueno, agradar a Dios, deleitarse en las cosas de Dios, pero ve una ley en sus miembros que lo lleva precisamente a caer nuevamente en el pecado, a caer en la maldad, a quebrantar los mandamientos de Dios. Pero cuando viene Dios a obrar un milagro de salvación, entonces opera también el Espíritu Santo, y ese Espíritu nos da una ley mayor, una obra mayor, un poder mayor que ahora puede vencer el pecado. Es librado del pecado, de las consecuencias del pecado, y esto se desarrolla ya en los siguientes versículos, hablando de esa vida en el Espíritu, una vida que agrada a Dios. Si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer las cosas de la carne. Mire, vamos a ver el verso 6. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿es qué? Es vida y paz. El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces el verso 16 dice, es el texto que leíamos hace un rato, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De ahí en adelante está hablando, el verso 28 habla de una vida que agrada a Dios, una vida que va venciendo y que vence el pecado. Quiero decirte que el Espíritu nos quiere llevar a una vida que agrada a Dios. Y aquí es una invitación para todos aquellos que han tomado esa decisión en Jesús de entregarle su vida. Si tú te has arrepentido de cosas, hay cosas que todavía en tu vida quisieran resurgir, quisieran levantarse. Mira, ve que a través de Dios, a través del Espíritu, el Espíritu quiere dirigirte y ayudarte a tener una vida que agrada a Dios. Tú necesitas que el Espíritu venga a tu vida, tú necesitas pedirle al Espíritu Santo la ayuda en tu vida, que te libere, que te liberte de aquellas cosas a las cuales has estado atado. Tú necesitas ser convencido si ese es el testimonio que hace falta en tu vida. Pero seguramente Dios a otras personas, algunos de los presentes, Dios les ha ayudado a tomar esa decisión de entregarle su vida a Jesús. Y quizás no solamente de hoy, ya de tiempo Dios ha estado hablando en sus corazones. El Espíritu quiere ayudarte a tener una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos de los presentes quisieran esa vida? ¿Cuántos de los presentes quisieran tener ese cambio en su vida y sentir esa libertad que solamente el Espíritu puede producir en tu vida?
de vencer esas cosas, a veces vencer esas pasiones que quieren regresar a tu vida y te has dado cuenta, las identificas, te sientes mal porque has caído en ellas y te das cuenta, tengo que cambiar, tengo que ser diferente, tengo que dejar estas cosas. Pues bueno, para ello ha venido también el poder del Espíritu Santo a libertarte de esas cosas, a romper toda esclavitud y toda cadena a esas cosas, porque vivir en el Espíritu es precisamente para vivir. Ocuparse en el Espíritu es ocuparse de la vida y de la paz. Los que viven en el Espíritu, entonces van a poder estar haciendo la voluntad de Dios. Y sabes, el Espíritu nos ayuda a pensar en lo espiritual, a reconocer nuestra necesidad, a reconocer nuestra condición y decirle a Dios, yo te necesito, ayúdame. El Espíritu nos ayuda a pensar en Dios, a buscar la oración. El Espíritu nos dirige a lo espiritual, a escuchar un mensaje. Aún inclusive el Espíritu nos dirige a buscar en los cantos, en la alabanza, en cánticos que estén edificando tu vida espiritual, que ayude la adoración a construir tu vida espiritual. A buscar en la palabra de Dios, a estar buscando platicar con personas que te dirijan, te instruyan, te aconsejen, otros cristianos que te ayuden a orar por necesidades. El Espíritu te dirige precisamente a tener una vida agradable, a apartarte del pecado, a distanciarte de ciertas personas que te van a estorbar en tu caminar cristiano, que te van a llevar a lo mejor a sendas de perdición, a caminos de error, caminos que te van a destruir. El Espíritu dirige tu vida y quiere dirigir de esa manera. Entonces, no hay mejor forma de empezar un año que diciendo esto y reconociendo esto también. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. El Espíritu Santo puede ser el testigo en tu vida, dar testimonio en tu vida. Lo que tú necesitas, el Espíritu lo conoce. Pero además el Espíritu Santo quiere guiar tu vida. También el Espíritu Santo quiere enseñarte. Es el Espíritu el que nos enseña. Aquellos que quieren vivir piadosamente y agradar a Dios, el Espíritu Santo nos enseña también a no conformarnos con ciertas cosas que se han logrado, a ir venciendo cada vez más y aún a vencer en medio de las pruebas, porque aunque viene tribulación, angustia, persecuciones, enfermedades, problemas, aflicciones, aún en ese momento el Espíritu quiere ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios. Dios quiere ayudarte. Dios ha venido a ayudarte. Él ha venido para ayudar en tus caminos, en tu vida. Por eso Jesús daba ese anuncio y decía, si alguno tiene sed, si alguno reconoce su necesidad de Dios, del Espíritu en su vida, venga a mí y beba. Tú necesitas pedirle a Dios y decirle a Cristo, yo necesito de tu Espíritu, Señor. Necesito que tu Espíritu actúe en mí. Necesito que tu Santo Espíritu venga y me ayude. Hoy, ¿por qué no le dices eso a Dios? ¿Por qué no hoy le pides a Dios y le dices que necesitas la ayuda de su Espíritu? Hoy Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Si tú te has sentido insatisfecho en este mundo, no te has saciado las cosas de este mundo, hoy ven a Jesús. Él es el único que puede llenar tu vida. Jesús nos llama y nos invita. Tienes que arrepentirte, dejar tus pecados. Entrégale tu vida a Jesús. Pídele que su Espíritu venga a tu vida. Pídele a Jesús que te ayude. Si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, si tú tienes tiempo escuchando el mensaje y el Espíritu da testimonio a tu vida,
Hoy reconoce ese testimonio y dile a Jesús y dile al Espíritu que te siga ayudando. Pídele que te guíe, que te enseñe, que te ayude a vivir una vida que agrada a Dios. Aún como creyentes, como cristianos, el Espíritu Santo quiere seguir ayudándonos en estas áreas, dando testimonio de Cristo, dando testimonio de Dios en nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, enseñándote, ayudándonos a vivir una vida piadosa en medio de una generación maligna, perversa, que se degrada, se corrompe. ¿Cuánta corrupción hay en este tiempo? ¿Cuánta corrupción hay? La corrupción está por todos lados. El pecado se ve por doquier. Los jóvenes están siendo arrastrados a este mundo, a esta maldad. Generaciones están siendo atrapadas. Ancianos están siendo menospreciados, desechados. Hay una maldad tan tremenda en esta tierra. ¿Quién puede ayudarte? ¿Quién puede ayudarnos en este tiempo a ser cristianos y a ser creyentes verdaderos? Sino solo el Espíritu Santo. Él nos quiere ayudar a pensar en lo espiritual, a pensar en Dios, pensar en nuestra necesidad de Él, echar mano de la oración, echar mano de la Escritura, echar mano de una reunión como esta donde el Espíritu viene y nos habla, nos ministra, donde a través de los cantos, a través de una palabra, un mensaje, a través de una plática personal, a través de un saludo, de una conversación, el Espíritu nos ayuda, nos consuela, nos guía, nos enseña, nos dirija, nos alienta. Aquí está el Espíritu Santo y aquí está Dios con nosotros. Hoy puedes tú pedirle a Él ayuda en tu vida. Si tú necesitas el testimonio de lo que Cristo ha hecho en la cruz, hoy el Espíritu te lo puede mostrar y revelar al corazón. Aquí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu poder. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, Espíritu de Dios. Tú prometiste, Padre eterno, soplar de tu Espíritu en nosotros, de los cuatro vientos, Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, Señor. Aquí estamos. Ven, sopla sobre nosotros. Danos de tu Espíritu, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí. Dilo con fe. Espíritu de Dios. Pídele con confianza. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder,
llamamos a ti. Tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Santo Espíritu, te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos, ven Santo Espíritu, te llamamos, te llamamos a ti. Ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios. Guíanos, guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos, acompáñanos, ven con tu don, edifícanos, ven con tu verdad, dando gloria a Dios y guíanos, condúcenos, acompáñanos. Así es, Señor. Oh, Señor, rogamos tu Espíritu siga dando testimonio, Señor, en medio de nosotros. Ven a traer el testimonio que necesita cada uno de los presentes, Señor, que necesita arrepentirse, Señor, que necesita, Señor, buscarte con todo su corazón. Dale el testimonio, Señor. Aquel que necesita ver la salvación, Señor amado, que necesita ver a Cristo como su Salvador, Cristo como aquel que le ha amado y ha dado su vida por Él. Abre los ojos, abre los corazones, abre nuestro entendimiento. Ven a dar testimonio a nuestros corazones, Señor. Ven a traer testimonio, Señor amado, en nuestras vidas, para que podamos seguir haciendo tu voluntad, Señor. Dirígenos, guíanos, Señor. Sé tú el que dirijas nuestras vidas. Que hay aquí hombres que estén dispuestos a entregarte su corazón para que tú los dirijas. Que haya jóvenes aquí dispuestos a entregar su vida a ti, Señor, para que tú les guíes. Que haya matrimonios, Señor, que estén puestos hoy delante de ti, Señor, para que tú los dirijas en su vida familiar. Que haya familias entregadas a ti, Señor, para que tú guíes las familias, Señor. Que esté tu iglesia entregada a ti, Señor, para que tú guíes a tu iglesia, Señor. Ven a enseñarnos tu palabra, Señor. Ven a enseñarnos lo que está escrito, Señor. Ven a instruirnos, ven a darnos el conocimiento para vida eterna, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que agrada a Dios.
Ayúdanos a llevar esa vida que te agrada, crucificando toda pasión, Señor, disponiendo nuestros corazones para buscar tu presencia en la oración, en la palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Oh Santo Espíritu, ayúdanos a vivir una vida que vence, Señor, en medio de las tribulaciones, de las dificultades, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la oposición. Señor, ayúdanos a ser más que vencedores, como dice la Escritura, Dios. Ayúdanos a ser más que vencedores, Señor. Aquellos que continúan, Señor, corriendo para alcanzar el premio supremo, Señor, que es estar contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Disponemos a ti, Señor. Nos disponemos a ti, Señor, para que tú llenes nuestras vidas, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Nos ponemos delante de ti, Dios, para que tú vengas a llenar nuestras vidas de tu presencia y de tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, entre nosotros. Gracias por la obra que hace el Espíritu entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Santo Espíritu, por tu presencia y por tu obra. Cuán importante y cuán necesaria es tu obra entre nosotros. Síguela haciendo, Señor. Síguela haciendo en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. De Cristo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria. Te damos toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno de recibirlo todo, Señor. Gracias, bendito Espíritu. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue ayudando familias, corazones, vidas, jóvenes, matrimonios, ancianos. Señor, que tu obra permanezca y siga actuando, Señor. La necesitamos. Necesitamos tu obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el próximo domingo. Primeramente Dios, estamos para servirles. Buenas tardes.